El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la economía en el imperio del Tahuantinsuyo. En el imperio de los incas, la economía funcionó sin moneda. Eso se va a dar cuando los españoles lleguen posteriormente, a partir del año 1532 en adelante. Pero en estas épocas, los incas no conocían la moneda, ni el mercado, ni el comercio como hoy en día lo conocemos. Ellos utilizaron otra forma de intercambio de productos para poder proveerse de los alimentos. Tampoco se recolectó el tributo alguno de la forma en la que también hoy día se realiza, es decir, haciendo uso de la moneda. En su lugar se realizaba la redistribución de la producción tanto agraria como ganadera, que ya lo hemos visto en la clase pasada, y de otros bienes que el Estado obtenía a través de diversos sistemas como el control de los diversos pisos ecológicos. Hoy veremos el trabajo, los diferentes tipos de trabajo, ¿no? Y las formas de redistribución que tuvieron los incas como principal fuente para generar trabajo y bienestar a todos los habitantes de la población. Acompáñame entonces a la siguiente sesión. Organización económica del Tahuantinsuyo, parte 2. Veamos los contenidos que vamos a trabajar el día de hoy. La tenencia de tierras, tanto del pueblo, del Inca y del Sol. En el punto número 2 veremos el control vertical de los pisos ecológicos. Número 3, el trueque. Y finalmente terminamos con el trabajo y sus tres formas de realización: el aini, la minca y la mita. Empecemos con el número 1, tenencia de tierras. Durante la época incaica no existió la propiedad privada. Las tierras pertenecían al Estado y sus representantes las distribuían entre la población que se beneficiaba con sus productos. La distribución de tierras se va a dar debido a que las tierras agrícolas eran divididas en tres clases. La primera era destinadas a las tierras del Sol, las tierras del Inca y finalmente las tierras del pueblo o de los ayllus. Veremos cada una de ellas. Vamos a ver las tierras del pueblo, que estas estaban dispersas por todo el territorio incaico. No hay duda que en el reparto de la tierra se daba preferencia a la comunidad o al ayllu. Cada individuo recibía una parcela de tierra también llamada topo, es decir, la superficie necesaria para el sostén de una familia, de modo que nadie padeciera hambre ni penuria. Esta extensión podía variar de acuerdo a la mayor o menor fertilidad del suelo, el clima y la región. A un varón le correspondía un topo y a cada mujer medio topo. La distribución se realizaba en cada comunidad, periódicamente bajo la responsabilidad del curaca del ayllu. Cada individuo recibía su topo y medio topo al nacer o cuando contraía matrimonio. Las parcelas revertían al Estado cuando el individuo fallecía. Los ancianos, enfermos, viudas, huérfanos o inválidos también participaban del reparto de las tierras, pero como su condición no les permitía cultivarlas, lo hacían en su reemplazo los demás miembros del ayllu, supervigilados por el Yactacamayoc o jefe de la comunidad. La misma atención merecía el mitimae ausente. Todos tenían derecho a poseer su parcela de tierra para garantizar su supervivencia. Esta era una política que hoy en día nos asombra. La segunda tenencia de tierras, tierras del Inca. Estas tierras se encontraban alrededor del Cusco, muy cerca a ellas. Estas tierras eran aquellas que pertenecían al Estado y estaban destinadas al sostenimiento de la nobleza imperial y del ejército. Estas tierras eran las mejor trabajadas y conservadas, con frecuencia eran las más protegidas con un sistema de andenerías. Los excedentes de la producción de las tierras del Inca conformaban las reservas nacionales con las que se atendían a las poblaciones en caso de desastres naturales o para el abastecimiento del ejército en caso de guerra. Generaban las reservas y el Estado con ellas podía realizar la redistribución. Tenemos el tercer tipo de tierra, que son las tierras del Sol. Las tierras del Sol eran aquellas destinadas al sustento de los miembros del culto, como los sacerdotes y las agyas, y para la obtención de productos destinados a las ofrendas de sus dioses. Servían también para realizar ofrendas y sacrificios.
en los días festivos. En caso de sequía, inundaciones o cualquier calamidad, las reservas servían igualmente para atender a los damnificados. Veremos el control vertical de los pisos ecológicos. El Perú tiene, por la presencia de la cordillera de los Andes, un relieve muy variado, en el que la altitud es el factor determinante con sus caracteres geográficos. Por esta razón, el territorio peruano está conformado por diferentes pisos altitudinales o pisos ecológicos, emplazados desde el litoral peruano hasta las altitudes de dicha cordillera. A cada piso ecológico le corresponde un paisaje geográfico diferente, con climas y recursos naturales totalmente distintos. En este esquema vemos el corte transversal de nuestro territorio, donde observamos los diferentes pisos altitudinales. Tenemos en primera instancia la región Costa o Chala, que va desde el nivel del mar hasta los 500 metros. A partir de los 500 metros en adelante tenemos a la región Yunga, un poco más arriba. A partir de los 2300 metros tenemos a la región Quechua. A partir de los 3500 a la región Suni. La región Puna o Jalca va a estar a partir de los 4000 metros hacia arriba. Y la zona más alta es la región Janca o Cordillera, que va desde los 4800 metros a los 6800 metros, que es donde está ubicado nuestro punto más alto del Perú, es decir, el Nevado del Huascarán. Esto en la zona de la cadena occidental de los Andes. En el flanco oriental tenemos dos sectores, también conocidas dentro de nuestra región amazónica. La selva alta o Rupa-Rupa, que va desde los 2000 metros a los 400 metros sobre el nivel del mar, y finalmente la selva baja u Omagua, que va desde los 400 metros a los 83 metros. Aquí la cadena oriental va teniendo un descenso, pero también se considera como una región adicional a nuestro mar peruano, muy rico en productos marinos. Veamos también ahora un poco más la explicación al respecto de este control vertical. Uno de los pilares de la economía incaica, sin duda, fue el aprovechamiento de los recursos que se pudieran obtener o producir en las diferentes regiones ecológicas del mundo andino. Este sistema, denominado control vertical de pisos ecológicos, provenía de culturas anteriores como los Huari y Tiahuanaco y fue adoptado y perfeccionado por los incas, con el fin de acceder a alimentos que no podían cultivar debido a las limitaciones como la altura o el clima. El Estado establecía colonias en diferentes pisos altitudinales. De este modo obtenían productos como, de la costa desértica obtenían peces y guano. De la zona un poco más arriba, más alta, de los valles templados, obtenían maíz y algodón. De las zonas altas de nuestra sierra se obtenía principalmente la papa y la quinoa. De la zona del altiplano, muy cerca al lago Titicaca, que actualmente se comparte entre el Perú y Bolivia, se obtenían los auquénidos, principalmente las alpacas y las llamas, para aprovechar como animales de carga, y además por su piel y su carne. Y de la región amazónica se extraía principalmente la coca, la yuca y la madera. Estos espacios eran trabajados y cuidados por los mitimaes. Vemos entonces en este esquema cómo los incas sabían perfectamente cómo podían aprovechar los recursos de todo el territorio peruano. Número 3. El trueque. El trueque era el comercio popular entre los hombres del mundo andino. Consistía en el intercambio de productos agropecuarios, propios de otros pisos ecológicos o trabajos artesanales de alta especialización como la cerámica y tejidos. Así, los habitantes de la sierra conseguían de los costeños algodón, menestras, pescados secos y de los selváticos coca, ají, cacao, yuca, entre otros. Lo que eran intercambiados por chuño, charqui, quinoa, tarwi, papas, maíz, entre otros productos alimenticios. Se aprovechaba sobre todo las fiestas grandes religiosas para realizar el intercambio comercial, tal como ocurrieron en los templos de Pachacamac en Lurín y Pariacaca en Yauyos, que congregaban a peregrinos procedentes de distintas regiones del Perú antiguo. En esta imagen vemos cómo se intercambiaba, por ejemplo, cerámica por productos ganaderos, carne o animales sin la intervención de la moneda, porque recordemos, en la época incaica la moneda todavía no existía. El trueque era el comercio popular entre los hombres de este mundo andino, y para pesar
oro, plata, coca, algodón y lana, emplearon balanzas de redes como las que vemos en la imagen. De alguna forma ellos tenían determinados pesos para determinadas cantidades en los diferentes productos que ellos utilizaron. Entonces el trueque es una actividad que incluso hasta el día de hoy hay algunas poblaciones en la cordillera andina del Perú y otros países como Ecuador y Bolivia aún se sigue practicando sin el uso de la moneda. Vemos el trabajo. El trabajo en la época incaica constituyó la base para la protección de bienes, los mismos que servían para crear el bienestar de la población y garantizar la existencia del trabajo. Dentro de sus características podemos mencionar el trabajo en el incanato se caracterizó por sus normas o principios muy rígidos. Tenemos la obligatoriedad, la justicia y el colectivismo. La obligatoriedad consiste en que todos estaban obligados a trabajar, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, lisiados, etc. Todos trabajaban sí o sí. En el ámbito de la justicia, cada cual trabajaba de acuerdo a su propia capacidad física. En el colectivismo, las tareas se asumían en forma comunitaria y no individualista. Había un trabajo en conjunto, había un trabajo en equipo. Dentro de los principales sistemas de trabajo, en el incanato practicaron 3 sistemas, el Aini, la Minca y la Mita. Veremos en primera instancia el Aini. El Aini era la ayuda mutua que se daban los miembros del Ayu en las labores agrícolas. En tal virtud, una familia ayudaba espontáneamente a otra o a su vecino cuando requería mano de obra complementaria. En retribución, se servían comidas, bebida, coca, chicha, etc. En otras circunstancias, la familia que recibía la ayuda quedaba moralmente obligada a devolver esa cooperación. De ahí la frase popular, hoy por mí, mañana por ti. Las familias se ayudaban en las labores agrícolas, en la cocina, durante las fiestas, en el pastoreo, en la construcción de viviendas, como vemos aquí en la imagen, etc. Esta tradición subsiste en las comunidades campesinas en el Perú actual. Siguiente sistema de trabajo, vemos la Minca. La Minca era el trabajo de la comunidad en tierras del Inca y del Sol, en forma gratuita y por turno. Era una forma de tributar en beneficio del Estado. La gente concurría con gran animación, espíritu de competencia y responsabilidad. El Inca premiaba estas tareas con abundante comida, bebida y obsequios de coca y muyu, que sabemos viene del Spondylus. Además, mediante el sistema de la Minca, los miembros del Ayu realizaban obras que beneficiaban a su comunidad, como la construcción y el mantenimiento de canales de riego, caminos, puentes, como el que vemos en la imagen, edificios y otras obras locales. Este sistema de trabajo también aún supervive en nuestras comunidades andinas, y aquí el curaca convocaba a todos los miembros de las distintas familias para poder intervenir en dichos trabajos, en dichas acciones. Tercer sistema de trabajo, la mita. La mita era el trabajo obligatorio que todo individuo de 18 a 50 años de edad debía prestar al Estado en la ejecución de las obras públicas como la construcción de fortalezas, puentes, caminos y andenes, la explotación de las minas, las cocaleras, entre otros. No trabajaban todos al mismo tiempo, sino por turnos. Era un trabajo rotativo por grupos étnicos, es decir, cada familia o grupo racial hacía los intercambios o esperaba su turno. Mita significa turno en quechua. Esta fue una forma de tributo que se implantó en el Estado imperial. También esta mita constituía a lo que actualmente se constituye como el tributo o impuestos que en la actualidad todos estamos obligados a pagar. Veamos ahora los dos principales principios fundamentales de que rigieron la economía y el trabajo inca. En primera instancia tenemos la reciprocidad, que era la prestación y recepción de servicios y bienes entre personas unidas por lazos de parentesco. Cuando una persona daba su tiempo y trabajo a otra, asumía que podía pedir un servicio similar más adelante. Este mecanismo, por ende, generaba compromisos de ayuda mutua en las diferentes tareas productivas. Por ello, mientras más grande era la cantidad de parientes de una persona, mayor era su capacidad productiva. Es por ello que en el mundo andino se le denominaba pobre aquel
que no tenía familia, el que era huérfano, no a los que tenían posesiones o bienes materiales. El pobre en el mundo andino se le denominaba huaccha y era, repito, considerado huérfano. La reciprocidad, ¿no?, tiene que ver con uno de los principios fundamentales del Imperio Inca. Veamos ahora la segunda gran el principio fundamental, que es la redistribución. Este mecanismo de administración por el cual el Estado garantizaba la seguridad y el bienestar a sus pobladores operaba a diferentes niveles. Mediante este sistema se podía la población prestaba su fuerza de trabajo en las mitas organizadas por el curaca, quien devolvía lo producido. El Inca también aplicaba este sistema y redistribuía los bienes entre la población, incluso de zonas muy lejanas. Estos dos niveles, al interior del Ayllu y a nivel estatal. Al interior del Ayllu, el curaca administraba la producción excedente de toda la producción agrícola y ganadera, redistribuyéndola de forma equitativa de acuerdo con las necesidades de la población. Y a nivel estatal, los incas, gracias a las alianzas políticas que establecían con diversos curacazgos, accedían a su mano de obra y a su excedente productivo, los cuales servían posteriormente para realizar obras de bien común. Es decir, las personas siempre trabajaban, nadie se quedaba sin ningún tipo de trabajo y por ende no existía la pobreza, no había la necesidad tampoco de cometer de repente delitos o robos porque no había la necesidad. Mediante la redistribución, todos podían recibir lo necesario para una subsistencia prodigiosa. Muchas gracias por tu atención. Entonces, hoy hemos entendido lo que es la tenencia de tierra, el control vertical de los pisos ecológicos, el trueque, el sistema de trabajo, el AINI, la minca, la mita, y además los dos principales sistemas de redistribución que los incas emplearon y que les fue muy bien en su trabajo. Ahora estate atento a las indicaciones que te voy a dar para las actividades de la presente semana. Nos vemos en la próxima sesión, chicos. Gracias.